Tema 29. Texto dialógico. Definición. El diálogo es una forma de discurso en la que dos o más sujetos alternan las funciones de emisor y receptor. Frente al monólogo, que se organiza desde una sola voz emisora, el diálogo se construye de manera progresiva mediante la sucesión de intervenciones. No consiste solo en la yuxtaposición de frases, sino en una estructura comunicativa en la que cada intervención depende de las anteriores y condiciona las posteriores. La unidad mínima del diálogo no es la oración aislada, sino el turno de palabra o intervención. En una conversación como ¿vienes mañana? No puedo, tengo clase. La segunda intervención solo se interpreta adecuadamente por relación con la pregunta anterior. De ahí que el diálogo sea una forma textual especialmente dependiente del contexto. Como secuencia textual, el diálogo aparece en conversaciones espontáneas, entrevistas, debates, textos teatrales, novelas, hay algunos poemas dialogados también. El chat sería una forma moderna y puede constituir el texto completo o integrarse dentro de otros tipos textuales del que depende, como ocurre cuando una narración incorpora palabras de los personajes. Desde la perspectiva pragmática, el diálogo se entiende como lenguaje en situación. No basta con analizar las estructuras gramaticales, ya que hay que considerar quién habla, a quién, con qué intención y en qué contexto. Una misma frase puede funcionar de manera distinta según la situación. ¿Puedes cerrar la ventana? Es formalmente una pregunta, pero normalmente funciona como una petición de cortesía. La dimensión pragmática explica también la importancia de los actos de habla. En un diálogo no solo se transmiten informaciones, se pregunta, se responde, se ordena, se promete, se rectifica, se objeta, se ironiza, se amenaza, se felicita, incluso se pide disculpas. Por eso el diálogo es una forma privilegiada para estudiar la relación entre lengua, contexto e interacción social. El diálogo, como hemos dicho antes, tiene un fuerte carácter social. Conversar implica reconocer al otro como interlocutor y aceptar unas normas mínimas de cooperación. Hablar sin escuchar, interrumpir constantemente o no responder a una pregunta puede interpretarse como ruptura de la norma comunicativa. En este sentido, la cortesía lingüística, los saludos, las fórmulas de tratamiento, las disculpas y los mecanismos de atenuación son piezas fundamentales para la interacción. Las máximas conversacionales de Grice ayudan a explicar esta dimensión. Los interlocutores tienden a esperar que el otro aporte información suficiente, verdadera, relevante y clara. ¿Vale? 4 máximas. Cuando estas expectativas se incumplen, pueden surgir malentendidos o implicaturas. Así, si alguien pregunta, ¿has terminado el trabajo? Y el otro responde, he terminado, he tenido una semana imposible. Se refiere a que probablemente no lo ha terminado, aunque no lo esté diciendo expresamente. De hecho, lo que está diciendo es otro tipo de información que tú debes deducir a través de las implicaturas. Uno de los elementos centrales cuando hablamos del diálogo es el turno de palabra, que es la intervención de cada hablante dentro del intercambio. La conversación ordinaria se organiza mediante alternancia de turnos, aunque esta alternancia no siempre es regular. Puede haber interrupciones, solapamientos, silencios, rectificaciones o cambios bruscos de tema. El diálogo escrito tiende a representar esta alternancia mediante rayas, comas, verbos de lengua o disposición teatral. En los diálogos reales, los hablantes negocian constantemente la posesión del turno. Para tomarlo, mantenerlo, cederlo, emplean recursos como vocativos, preguntas, pausas, entonación, conectores, gestos y todo un sistema paratextual bastante complejo. Como por ejemplo, mira, ¿sabes? Son algunas expresiones que usamos. Pueden servir para iniciar, sostener o reorganizar una intervención. Los sujetos del diálogo no son simples emisores abstractos sino más bien hablantes situados socialmente con roles, conocimientos, intenciones y relaciones de poder. En una entrevista, un examen oral, un juicio o una conversación familiar, la distribución de los turnos y el tipo de intervención dependen del papel social de cada participante. Por ello, el diálogo combina el plano verbal con elementos no verbales, gestos, mirada, distancia, tono, todo esto.
En la conversación cara a cara, estos elementos contextualizan lo dicho. En el diálogo escrito o literario, el autor debe suplirlos mediante acotaciones. Por eso, cuando hablamos del chat, por ejemplo, son tan necesarios los emoticonos, ya que serían las acotaciones de manera gráfica para evitar faltas de sentido o imprecisión de sentido. Vamos a diferenciar ahora entre diálogo y dialogismo. El diálogo es una forma textual basada en el intercambio de intervenciones. eh, y el dialogismo, en cambio, designa la presencia de varias voces, perspectivas o discursos dentro de un texto, aunque no siempre adopten forma de conversación explícita. Vamos a explicarlo. A partir de Bajin, el diálogo se entiende como una propiedad profunda del lenguaje literario y social. Todo enunciado responde a otros enunciados anteriores y anticipa posibles respuestas, aunque no sea un diálogo como tal. Una novela puede ser dialógica no solo porque contenga conversaciones, sino porque incorpora distintos lenguajes sociales, ideologías, registros y puntos de vista. En este sentido, el dialogismo se relaciona con la polifonía, es decir, con la convivencia de varias voces relativamente autónomas dentro de una misma obra, y también se puede relacionar con la intertextualidad, ¿vale? La diferencia puede formularse así. En la frase "no estoy de acuerdo", dijo Ana. Entonces, explícate, respondió Luis. Aquí hay diálogo explícito, ¿sí? En una novela que contrapone el discurso del narrador, el habla popular, el lenguaje administrativo y la voz íntima de un personaje, hay dialogismo porque no todas esas voces conversan directamente. Aspectos lingüísticos del diálogo. La deíxis. El diálogo presenta alta frecuencia de deícticos porque se produce en una situación comunicativa concreta. Los deícticos son elementos cuyo significado depende del contexto de la enunciación. Yo, tú, aquí, ahora, este, ese, mañana o ayer son algunos de los deícticos que predominan, y en el diálogo predominan especialmente los deícticos personales, porque es de yo a tú, porque los interlocutores se señalan mutuamente también. Los deícticos espaciales y temporales pueden aparecer porque la conversación se ancla en un lugar y un momento, y también los vamos a ver, pero los más comunes son los personales. La cohesión del diálogo se consigue mediante repeticiones, elipsis, pronombres, conectores, respuestas parciales y recuperación de información previa, en el caso del diálogo especialmente. Aunque la repetición y la elipsis y los pronombres y los conectores son muy comunes y nos valen para todas. Una intervención puede ser gramaticalmente incompleta y sin embargo perfectamente comprensible. ¿Dónde está el libro? Está en la mesa. La segunda intervención omite el verbo y el sujeto. Bueno, el verbo no lo omite porque he dicho que está en la mesa, pero podríamos decir en la mesa y estaríamos omitiendo el verbo también. La coherencia depende de la relación lógica y pragmática entre las intervenciones. Hay coherencia cuando la respuesta se ajusta a la pregunta, cuando una objeción responde a una afirmación previa o cuando un cambio de tema se marca adecuadamente. Si alguien pregunta "¿vendrás mañana?" y el otro contesta "el café estaba frío", la secuencia resulta incoherente, salvo que exista un contexto capaz de justificarla, que no lo parece en este caso. En el diálogo pueden distinguirse varios planos: la coherencia superficial, ligada a recursos gramaticales y léxicos; la coherencia global, vinculada al tema del intercambio; la coherencia pragmática, dependiente de la situación comunicativa; y la coherencia interna, que relaciona las intervenciones con un campo semántico compartido. La conversación es la forma más espontánea y cotidiana de diálogo. No es la única forma de diálogo y surge normalmente sin planificación rígida, por iniciativa de los hablantes, y se caracteriza por alternancia de turnos, presencia de marcas coloquiales, la elipsis, la deíxis, la reformulación y la presencia de recursos fáticos
y de muletillas. Sin embargo, no todo diálogo es una conversación. Por ejemplo, una entrevista o un interrogatorio judicial no son conversaciones, incluso un debate académico o una escena teatral. En ellos los turnos, los temas y las formas están más pautadas y más organizadas. Por lo tanto, el diálogo es la categoría más amplia y la conversación es una realización espontánea y ordinaria de esta categoría llamada diálogo. La conversación se distingue además por su carácter cooperativo y negociado. Los hablantes no solo intercambian información, sino que construyen conjuntamente el sentido entre los dos. Vamos a hablar ahora de la diferencia entre diálogo directo y diálogo referido. El diálogo directo reproduce las palabras de los interlocutores con apariencia de inmediatez. En la escritura suele marcarse mediante raya, comillas o disposición teatral. Ejemplo, raya, no pienso rendirme, raya, dijo Clara. Este procedimiento conserva la autonomía de las voces y produce sensación de vivacidad, es muy claro. Y por otra parte tenemos el diálogo, referido, que aparece cuando las palabras de los personajes o interlocutores son transmitidas por otra voz mediante un verbo que las introduce o algún tipo de estructura gramatical. Puede adoptar formas diversas. Por ejemplo, puedes adoptar la forma de discurso indirecto o de voz indirecta, de indirecto libre, de sumario diegético o de discurso directo libre. En Clara dijo que no pensaba rendirse, el narrador incorpora el contenido con las palabras de Clara a su propio discurso. En no pensaba rendirse, el discurso indirecto libre mezcla la voz del narrador con la conciencia del personaje. Esta distinción es fundamental en el análisis narrativo porque determina la relación entre narrador y personaje, y si queremos hacer un análisis de texto exhaustivo en una narración conviene distinguirlo. Doble verbalización, codificación y contextualización. El diálogo puede describirse como una forma de doble verbalización. Cada intervención se construye a partir de lo que un interlocutor dice y de lo que el otro ha dicho o se espera que diga. El sentido no está contenido en una sola frase, sino en la relación entre los turnos. Por eso el diálogo es un texto fragmentado en su emisión, pero unitario en su interpretación. La codificación se refiere a los recursos lingüísticos con los que se formula cada intervención: léxico, sintaxis, modalidad, marcas de cortesía, conectores, vocativos. La contextualización incluye las relaciones pragmáticas con los sujetos y con la situación. ¿Quién habla? ¿Desde qué posición? ¿Con qué intención? ¿Y ante qué destinatario? Un diálogo completo combina tres fases. Una fase de apertura, en la que se establece el contacto y los roles, una fase propiamente dialogal, donde se desarrolla el intercambio, y una fase de cierre, que clausura la interacción. Y la mayoría de diálogos están plenamente ritualizados y mediados por las normas sociales. Muy importante es hablar del diálogo en la literatura. Primero, como texto dramático. El teatro es el ámbito literario donde el diálogo alcanza mayor centralidad. La palabra teatral es esencialmente palabra dialogada, porque la acción se construye mediante las intervenciones de los personajes. A diferencia de la narración, el drama tiende a prescindir de un narrador que exprese los hechos. Los personajes se definen por lo que dicen, por cómo lo dicen y por lo que hacen en escena. El diálogo dramático cumple varias funciones: hace avanzar la acción, caracteriza a los personajes, revela conflictos, informa al espectador y organiza la tensión escénica. Además, se complementa con acotaciones que indican gestos, movimientos, tono, espacio o acciones no verbales. Sale lentamente, con ironía, aparte. Un recurso propio del teatro es el aparte, mediante el cual un personaje se dirige al público o expresa algo que los demás personajes no oyen. También son relevantes el monólogo y el soliloquio.
que suspenden la alternancia dialogal, pero mantienen la dimensión escénica de la palabra. Aunque el diálogo teatral busca muchas veces una apariencia de espontaneidad, no reproduce simplemente la conversación real. Es una construcción literaria sometida a exigencias de economía, ritmo, conflicto, representación y formato decidido por el autor. Y cada réplica debe tener valor funcional dentro de la escena y una justificación. Bien, el diálogo dentro de la novela. En la novela el diálogo se integra dentro de una estructura narrativa dominada por la voz del narrador. A diferencia del teatro, la novela puede alternar narración, descripción, reflexión y diálogo. Las palabras de los personajes pueden reproducirse directamente o ser filtradas por el narrador. Los procedimientos principales son sumario diegético, cuando solo se menciona que hubo un acto de habla; discurso indirecto, cuando se transmite el contenido de lo dicho; y, como hemos dicho antes, discurso indirecto libre, cuando se mezcla la voz del narrador y la del personaje; discurso directo, cuando se reproducen las palabras del personaje, normalmente con comillas; y discurso directo libre, cuando se suprimen marcas introductorias como los verbos de lengua. El diálogo novelesco permite introducir variedad de registros, caracterizar social y psicológicamente a los personajes, crear conflicto, acelerar el ritmo y reducir la mediación del narrador. En la novela moderna, la multiplicación de voces y perspectivas se relaciona con la polifonía y con la crisis del narrador omnisciente. La poesía lírica no es necesariamente, si nos referimos a ella, dialógica siempre, porque suele construirse como expresión de una subjetividad. El poema puede presentar un yo poético que se dirige a un tú, pero no siempre existe diálogo en sentido estricto, ya que el destinatario puede no responder. En Tú me levantas, tierra de Castilla, hay apelación, pero no hay un intercambio de turnos. Aún así, existen poemas dialogados, debates en versos y formas líricas que incorporan voces distintas. En la tradición medieval, muchos textos en verso se transmitían oralmente y podían adoptar formas próximas al diálogo dramático. En la lírica contemporánea, el diálogo aparece con menor frecuencia como intercambio directo, pero puede manifestarse como interpretación, desdoblamiento del yo, cita-respuesta o tensión entre voces. Por ejemplo, hay un texto muy interesante que es el Coloquio de los Centauros, el cual no es un diálogo, pero sí que es una conversación muy extensa en forma de poema. Y la diferencia esencial es que el diálogo dramático pretende construir una acción escénica, mientras que el diálogo lírico suele integrarse en una experiencia subjetiva y dentro del propio lector. Por lo tanto, es más simbólica. Por ello, el diálogo poético no se define tanto por la alternancia de turnos como por la creación de una relación entre voz, destinatario y mundo emocional. En secundaria y bachillerato, el texto dialógico permite trabajar de forma directa la competencia comunicativa, sobre todo cuando lo hacemos de forma oral. Permite enseñar turnos de palabra, escucha activa, cortesía y adecuación al contexto y registro. Sobre todo enseñarles que el mejor hablante es el que mejor se adapta a un registro comunicativo concreto. Y desde el punto de vista textual puede trabajarse mediante análisis de conversaciones, entrevistas o debates. Como actividades didácticas pueden proponerse la transformación de diálogo directo en indirecto. Es una actividad muy interesante para que entiendan esto. La dramatización de una escena, el análisis de un debate o la escritura de entrevistas entre ellos, entre los propios alumnos, para así poder integrar lengua y literatura dentro de un mismo marco comunicativo. Y como conclusión mínima, el texto dialógico es una forma fundamental de comunicación porque organiza el discurso como intercambio entre interlocutores. Su análisis exige atender a los turnos, la deixis, la coherencia pragmática, la cortesía, los actos de habla y las formas de reproducción del discurso. En la literatura, el diálogo adquiere funciones específicas en el teatro, la novela y la poesía.
Su estudio resulta esencial para comprender cómo la lengua funciona en situación y cómo los textos construyen voces, relaciones y sentidos.